Okay. Hi, everyone. Good to see you. I hope you're doing well. We have a lot of interesting things to cover today. So, in this topic of today is an articles are in articles in determinates and indeterminates. Entonces, bueno, vamos a ver los artículos determinados e indeterminados. ¿Listo? Pues la clase anterior ya habíamos visto algo, pero así como muy por encima. Vamos a ver si de repente, pues estamos como un poco cortos de tiempo, pues realmente comenzamos un poco tarde. Pero si de pronto alcanzamos, repasamos los quantifiers, que pues era lo que habíamos quedado de revisar. Incluso este que estamos viendo acá es de los quantifiers. Vamos a ver este. Bueno, entonces acá tenemos articles and determinates and indeterminates. Los artículos determinados e indeterminados, en este caso, el a y el an y el de. ¿Listo? Y acá aparece el zero article, pero pues este no es muy usual. Bueno, miremos aquí a continuación. Acá dice el filtro maestro, contable, incontable. Entonces tenemos aquí sustantivos contables y a este lado en esta otra gráfica los sustantivos incontables. Entonces aquí nos dice los sustantivos contables tienen forma singular y plural. Como habíamos visto en la clase anterior, digamos, algunos sustantivos simplemente les agregamos la S, igual que en el español, en el caso de dog, dog, dogs. Y algunos, pues habíamos visto que son artículos sustantivos irregulares. En el caso, digamos, de, como habíamos visto, child, children, man, men, feet, food. Bueno, acá básicamente nos dice que, como vimos en la clase anterior, en el caso de los sustantivos contables pueden llevar el a o el an. And an. Y aquí tenemos, pues, sustantivos incontables, esto es como un recorderis. Conceptos abstractos, fluidos, materias. Ya habíamos visto que algunos sustantivos em, que son abstractos, acá como water, happiness, hair, iron. Nos dice que los incontables no usan el a y el an. ¿Listo? Aquí nos muestra la regla del sonido A and N. Bueno, acá nos dice que el sonido de la vocal tiene que ver mucho cuando van con an. Entonces, an más vocal. Y acá nos da un ejemplo. Por ejemplo, an apple, an orange, an elephant. Ahí vemos que comienzan con vocal. Digamos en el caso de apple, orange y elephant, comienzan con vocal. Entonces, siempre que llevan vocal, las palabras que comienzan con vocal llevan el an. ¿Listo? O el en. Acá nos dice que la H muda, en algunas ocasiones las palabras comienzan con H, en ese caso también van a ir con an. Entonces acá nos muestra an hour, an honor, and her. Entonces ahí podemos ver que comienzan con H. Estas también tendrían que ir con el artículo an o en. Nos dice que cuando es el sonido vocal y es un sonido aspirado, sonido consonante suave. O sea, cuando la H suena como una J, como hospital, hotel o house. Es a hospital, a hotel and house. En ese caso, van con A diferencia de our, honor, hair.
en este caso, vemos que la H suena diferente. Es un poco complejo, pero la idea es que ya con respecto a la fonética tenemos que ir asimilando el sonido y pues vemos que algunas, tanto vocales como consonantes, cambian el sonido en el idioma inglés. Por eso es que en el idioma inglés, nosotros, digamos, en el idioma español, nosotros tenemos em, menos sonidos que en el inglés. En el sonido hay más sonidos, lo que quiere decir que algunas letras van a sonar diferente de acuerdo a la pronunciación de la palabra. Entonces aquí estamos viendo como las primeras que nos ponen acá con H van a tener un sonido diferente que las de abajo, ¿sí? Entonces, digamos, Howard o Honor o Hair es diferente a Hospital, Hotel, House, que ahí como nos dice suena como con una J, la H suena como una J. Y pues aquí la H de las primeras nos suena diferente. Entonces, en este caso, las unas irían con en y las otras con ey, o con an o con a. ¿Listo? Acá nos dice otra regla, three rules in la trampa de la U y de la E. Entonces, las letras vocales con sonido consonante. En este caso, nos dice que algunas U pueden sonar como U, y algunas como W. Entonces, aquí nos dice, digamos, a university, a uniform, a UFO y European and €1 coin. Entonces aquí serían los ejemplos. También ahí podemos ver muchas veces la U cambia, pero casi siempre ya de acuerdo a la vocal si llevan la AN, únicamente en este caso, ¿no? De esas, de las palabras que suenan un poco diferente. Bueno, acá nos dice guía maestra de los artículos en inglés. Entonces acá vamos a ver como este diagrama o esta ilustración. Acá nos dice en el inglés, a diferencia del español, los artículos no tienen género ni plural. Em, la elección correcta depende de si el sustantivo es específico o general de si el sonido inicial es vocálico o consonántico. Listo, entonces pues acá vemos que el a y el an es como cuando nosotros decimos un o uno, o un o una. Básicamente es casi lo mismo el a en al. Cuando nos habla del artículo de, básicamente en inglés solamente se usa un artículo para determinar diferentes sustantivos y digamos, de acuerdo al género. A diferencia en el español que nosotros tenemos el o la, o en plural los o las, con respecto a singular o a plural, o con respecto al género, entonces podemos tener, tanto en el español tenemos tanto para el género masculino como para el género femenino. En el inglés no, en el inglés únicamente utilizamos el de. Por eso sabemos que lo utilizamos para la, el, los, las, es lo que quiere decir que no tiene género y tampoco tiene cantidad, a diferencia del español. Siempre vamos a utilizar el de. Digamos, en el caso de, digamos, no se me ocurre ahorita, de, digamos, para definir de boy o de girl, de boy o de girl. Entonces podemos decir el chico o la chica. Entonces nosotros en español vamos a decir el chico o la chica. En inglés vamos a decir the girl o the boy y va a ser básicamente lo mismo. Digamos the man o the woman es lo mismo. Entonces los hombres o las mujeres.
de woman o de men. Entonces, el hombre o las mujeres. Siempre vamos a utilizar el de. O también para definir sitios o nombrar cosas, vamos a utilizar el de. ¿Listo? Entonces, tenemos artículos indefinidos a and versus definidos de. Bueno. Acá nos pone con la ilustración un ejemplo, uno de tantos. Entonces nos dice, se usa para cosas no específicas profesionales o la primera vez que mencionamos algo. ¿Listo? Entonces ahí nos dice la regla del sonido, no de la letra. Entonces lo que ya habíamos visto, como an Howard, an university, muchas veces es en el caso de la H, como cambia la H y en otros como cambia la U. El sonido. Aquí nos dice de específico y único. Nos dice que se usa para cosas concretas únicamente. Digo, únicas, por ejemplo, de sun, de moon, ¿sí? O ya mencionadas anteriormente. Acá nos da un ejemplo. Profesiones. She is a teacher. Em, digamos, profesiones, grados, de best, de first, de second. Geografía, de Nile, o sea, el Nilo, de USA, de USA, de Estados Unidos, de, de William Spire States, el edificio es Empire State, etcétera. Acá a este lado nos dice el artículo cero, cuando no usar nada. Entonces, generalizaciones en plural e incontables. No uses artículos para hablar de cosas en general, como I love cats. Categorías prohibidas, nunca uses artículos con idiomas, deportes, comidas, días, meses o años. En idiomas, bueno, eso deportes, comidas, acá nos da los ejemplos, digamos, como English, como soccer, como breakfast, como Monday. em, como, ya bueno, estos están acá, deportes, meses, Jolie. Listo, básicamente con estos no los vamos a usar. Calles y lugares y direcciones, calles y ciudades. Entonces, algunas veces con calles o ciudades van sin artículo, océanos, ríos y países en plural. Básicamente sí llevaría. Eso aquí, professions and effect, en focus. Profesiones y el efecto. Es uno de muchos, a y an. Usamos a o an para profesiones generales. Esto ya lo más visto como, for example, she's a teacher. Una de muchas en el mundo, he's an engineer, él es un ingeniero. Acá en este lado específico y único es el de. Usamos de cuando especificamos exactamente quién es. Por ejemplo, he is the finance manager. El foco que ilumina es el único en este departamento, ¿sí? O sea, digamos que aquí el único sería el director de finanzas. Pues básicamente ahí utilizaríamos el de cuando se refiere a una sola persona o a un solo elemento. ¿Listo? En el artículo definido el dominio de, entonces de funciona tanto con contables e incontables. Entonces, in this case of the contables and incontable nouns, in the case of the singular and the plural, sé que su única regla maestra es que debe ser específico o único. Y aquí nos da como cuatro ejemplos, cuatro elementos, como cuatro reglas. Nos dice lo único en su especie, cosas de las que solo hay una. Digamos, volvamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de Sun, de Moon, de Heart, de Mercury. Sí, básicamente, digamos, como los planetas, los astros.
Lo que habíamos visto, por ejemplo, como de United States, de United Kingdom, eh, mm, algunos lugares específicos, digamos como de Desert of Sahara, el desierto de Sahara, ¿sí? Entonces, en esos casos vamos a utilizar el de para referirnos a esas cosas que son únicas. ¿Listo? Acá abajo nos dice, bueno, acá Cardo 2, entonces como Rule 2, estructuras superlativas, the best, the world, the tallest, the most beautiful. Entonces, cuando utilizamos superlativos, que pues ese tema no lo hemos visto aún, en el caso de comparativos y superlativos, o no me acuerdo si vimos el tema, me parece que no lo hemos visto, comparativos y superlativos. En ese caso, utilizamos el de para referirnos a em, palabras que están en grado superlativo, también vamos a utilizar el de. Es como está ahí, the best, el mejor, the worst, el malo, el más malo, o sea, el mejor, el más malo, the tallest, el más alto, the most beautiful, el más hermoso. Aquí tenemos card tree o rule tree, números ordinales. Entonces, the first time, the second floor, the 18. Entonces, tenemos que con los números ordinales también utilizamos el de. Entonces, ahí nos muestra como de first time, digamos como de first. De first es el primero, entonces acá nos dice el primer momento, de second floor, el segundo piso, de 18, como el octavo. Entonces ahí nos da a entender que con todos los números como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, vamos a utilizar el de. Acá nos dice referencias previas cuando el oyente ya sabe de qué hablamos. Aquí dice, she gave me a pen, the pen was to write recipes. Entonces ahí nos dice que cuando el oyente ya sabe de qué hablamos, o sea, de lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en ese caso, como acá nos está hablando del lápiz o del esfero, entonces ahí ya sabemos que nos estamos refiriendo al esfero, entonces vamos a utilizar el de. Básicamente esas son algunas de las reglas. El mapa geográfico, el de o nada. Bueno, acá dice usa de, entonces para usar el de también lo vamos a utilizar con océanos y mares. Acá nos da algunos ejemplos como de Atlantic Ocean o de Black Sea. Entonces, digamos como el Océano Atlántico, el Mar Negro, de Pacific Ocean, o sea, el Océano Pacífico, de Galilea Sea, el Mar de Galilea, etcétera. Entonces, cualquier océano y cualquier mar también vamos a utilizar el di. En ríos, acá nos da ejemplos como de Nile, de Thames, de Ring, de Amazons. Lo mismo, digamos, el río Nilo, el río Támesis, el río Amazonas, el río Rin. Entonces, también para ríos vamos a utilizar el de. Nos dice que países en plural, digamos, cuando son como, sí, países que son muy grandes, digamos, como ahí nos dice de United States, los Estados Unidos, de Netherlands, o sea, como Holanda, de UK, el Reino Unido, o de United Kingdom, o de Federación Rusia, la Federación Rusa, también vamos a utilizar para algunos países que son básicamente como países grandes, ahí vamos a utilizar el de. Bueno, aquí se usa cero, el cero artículo, países singulares y ciudades. Entonces, como acá nos muestra France, Perú, París, en este caso no van a llevar artículo, por eso se llama cero artículo, artículo cero. Algunas como igual, Colombia, básicamente algunas acá de Latinoamérica no llevarían.
el artículo, o sea, no le pondríamos el de, sino nos llevarían artículo porque nos habla de que llevan artículo cero, o sea, que nos llevan artículo. También nos dice que algunos lagos, digamos como el de Lake Titicaca, Lake Superior, el lago Titicaca, Lake Superior, em, no sé, como Lake Guatavita, etcétera. Bueno, algunos lagos que no llevarían tampoco el artículo, pero imagino que son lagos grandes. De hecho, creo que Guatavita no nos serviría. Creo que son como lagos grandes, como los que hay en Norteamérica, como Ontario, digamos, Lake Ontario. Eso sí llevarían el D, pero tal vez los pequeños no, al igual que los países, no llevarían. Bueno, también nos dice que calles y avenidas, entonces streets and the avenues, como Oxford Street, Flores Street, entonces tal vez como Caracas Avenue, como Dorado Avenue. Bueno, no, creo que estoy nombrando grandes, tal vez pienso que son calles pequeñas que no llevarían el artículo, tal vez los grandes sí llevan el D, pero las pequeñas no. Básicamente, si nos damos cuenta, el artículo cero es cuando nos referimos a países, lagos o calles o avenidas que son pequeñas, ¿no? Y ya el D lo usamos, pues es ya de acuerdo a la proporción. Listo. Ahora de acá nos habla de zero conditional, el cero artículo, el artículo cero, en generalizaciones absolutas. Nos dice que cuando hablamos en general de plurales o conceptos abstractos, el artículo desaparece. Entonces, por ejemplo, acá nos da como tres formas, digámoslo así, el sustantivo abstracto, los plurales en general y los incontables generales. Entonces, abstract nouns, general plurals, en general uncontables. Entonces, aquí nos da unos ejemplos. Digamos, en el caso de sustantivos abstractos, nos dice conceptos intangibles. Em, o sea, lo que nosotros podríamos decir que son sustantivos abstractos, que eso ya lo vimos. Todos aquellos que no tienen digamos, un concepto físico o una forma física, como, bueno, ahí nos dice peace, love, beauty, violence, entonces como paz, amor, hermoso, violencia, hate, odio. em, Sí, básicamente todos aquellos como emociones, o sea, emociones, feelings, emotions. Acá nos dice que plurales en general, categorías enteras de cosas o animales. Entonces ahí nos da algunos ejemplos como dogs are smart, los perros son pequeños. Dolphins are intelligent animals, los delfines son animales inteligentes. Entonces ahí nos está refiriendo a alguna, sí, como a grupos, como en este caso grupos de animales o grupos de cosas, básicamente. Aquí tenemos incontables generales, materiales y alimentos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, water, iron, y nos da un ejemplo. Vegetables are good for your health. Entonces, los vegetales son buenos para nuestra salud. Listo, miremos aquí en esta otra diapositiva, las zonas libres, entonces the free zones of the articles, routine and the time, rutina y tiempo, days, months, stations, years, hours, sí, entonces también, digamos que no vamos a utilizarlas con respecto al tiempo, digámoslo así, ¿no? En el caso del uso de los días, los meses, las estaciones, años y horas,
Ahí utilizaríamos el artículo ser. Digamos, si nos vamos a referir a un día, digamos Tuesday, Wednesday, Monday, Saturday. Entonces, básicamente nos llevaría artículo. En el caso de estaciones o seasons, entonces digamos summer, em, winter, em, summer, winter, se me olvidó el otro. Bueno, en el caso de fechas también de años, entonces digamos, em, en este caso tú, chosen, there is, em, o digamos fechas, digamos de como 23 day, no llevaría. Nos dice que también, pues como los horarios en noon, digamos afternoon, Monday, morning, evening, entonces tampoco. Básicamente, en lo que se trata el tiempo no llevaría ningún artículo, entonces podríamos decir que es el artículo cero o zero artículo. En el caso de las comidas de foods, in the scale of the foods, en horas de la comida principales, básicamente es como enfocado en los horarios de alimentación. Entonces, digamos como breakfast, lunch, diner. Aquí nos da, por ejemplo, we had breakfast, o have lunch o eat a diner. Sí, entonces en esos casos tampoco utilizaríamos el artículo determinado. Nos dice que en cultura y deportes, entonces cultures and sports, entonces sports, idioms, en materials of study, entonces deportes, idiomas o materiales de estudio. Y acá nos da algunos ejemplos, por ejemplo, play, soccer, speak fluent, Spanish, study, mathematics. Em, entonces, en algunos casos de los deportes no vamos a utilizar tampoco el artículo determinado. Bueno, los artículos en este caso. Bueno, medios específicos. Aquí nos habla como de televisión en general, televisión en general. Me imagino que en el cine, movies, por ejemplo, she watches TV. Nosotros a veces decimos de TV, pero como veo está incorrecto. O sea, nosotros diríamos como she watches the TV, como que ella está mirando la televisión, pero según acá nos dice no llevaría el D, simplemente TV. She watches TV. Te imagino que lo mismo. He watches the movie. He watches movies. Entonces él está mirando películas. He watches movies. Entonces no llevaría tampoco el de. Bueno, acá nos dice nota la radio si lleva artículo listen to the radio. O sea, básicamente sería una acepción en el caso de radio o la radio. Ahí sí llevaría. En la excepción institucional, propósito versus edificio. Entonces acá nos da como una estructura y nos muestra aquí pues como en el diagrama. em, sí, es la rutina o propósito primario. Y en el otro lado nos dice, no, vas al edificio físico como un lugar específico. Entonces básicamente nos habla acá en el caso de que si es la rutina o propósito primario, de que serían como casos de el artículo cero o zero artículo. Acá nos da como unos ejemplos, como que go to work, go to school o go to university, go to hospital o go to bed. En ese caso no diríamos go to the work, no diríamos go to the school o go to the university
o go to the hospital, o go to the bed, o go to the home. Entonces no, como vemos ahí en el diagrama, no lleva el de. Básicamente utilizaríamos estas palabras o estos sustantivos sin el de. Ya es lo que nos da la regla ahí del cero artículo o artículo zero. En este caso, sí dice que no vas al edificio específico como un lugar específico. Digamos, en este caso es cuando nos referimos a una rutina o propósito. Por eso ahí nos está mostrando el cubo, o sea, de ir al hospital o de ir al colegio, o de ir al trabajo, o ir a dormir. Básicamente porque estos son unas rutinas, ¿sí? Que pues lo haríamos a diario, como ir a la cama, go to bed, o en el caso de ir al colegio o al trabajo, pues es algo que es una rutina. Nos dice que en esos casos que son rutinas, no utilizamos el artículo determinado, en ese caso el artículo di. Entonces, básicamente vamos a usarlos con el artículo zero. Ya si son en otra, o en otra, lo que nos da a entender en este otro diagrama en naranja, que ahí sí ya no es no es una rutina, un propósito, ahí sí ya lo utilizaríamos. Por lo menos si no es, digamos, acá pone el ejemplo. No vamos siempre al hospital, solamente vamos a visitar a un paciente. Entonces dice, we went to the hospital to visit. Entonces, como que fui al hospital a visitar, ¿sí? Entonces ahí sí se utiliza el di porque únicamente vamos una única vez, que sería ir a ver a un paciente. O digamos, si solo vamos a, digamos, ir al museo, ¿sí? Como go to the museum, the art museum. Entonces, ir al museo de arte. Entonces ahí sí, de go to the art museum. Entonces ahí sí, porque ya es solamente una ocasión, no es una rutina, no es un propósito. En ese caso, sí utilizaríamos el di dentro de la oración. Esto es muy clave tenerlo en cuenta dentro ya digamos, de tener un speaking más fluido o ya de tener en cuenta dentro de las más oraciones. Bueno, lugares de ocio si llevan el de siempre, de que en lugares de ocio. Acá nos muestra como el cinema, como el banco, como el supermercado, el doctor, en algunos casos, ¿listo? En algunos casos específicos. Bueno, aquí tenemos la matriz de contexto. Entonces, general versus específico, general versus specific. The same, no, the same, no, o sea, el mismo sustantivo, dos realidades diferentes. Zero article and definite article. Acá nos muestra pues el cuadro comparativo. em, entonces, artículo cero y artículo definido. Entonces, aquí en el caso de, bueno, ahí pone ejemplo los vegetales. Entonces, vegetables are good for your health. Entonces, los vegetales son buenos para nuestra salud. Ahí dice que son todos los vegetales del mundo. Entonces, como son todos los vegetales, en ese caso no lleva el artículo definido. Básicamente no lleva artículo. Y acá en el caso de vegetables, de markets are fresh, de los vegetales en el mercado en el supermercado son frescos. Entonces, en ese caso sí, porque ahí se está refiriendo a un sitio específico. No como acá que tiene el cero con el cero artículo, pues porque se refiere generalizando a todos los vegetales del mundo. Acá simplemente nos está dando en un sitio específico que sería el supermercado, digamos como el de uno. Entonces nos dice the vegetables of the D1 market are fresh. Entonces los vegetales de
del supermercado de uno son frescos, porque ahí nos estamos refiriendo únicamente al supermercado de uno, ¿sí? En este caso sí ya utilizaríamos el di. En el caso acá nos pone life, entonces life would be difficult without electricity, como que la vida podría ser difícil sin la electricidad. Entonces aquí nos dice que es la existencia humana, entonces se está refiriendo a algo como generalizado. En ese caso no llevaría, o sea, de life no llevaría el de. En este caso nos dice, I read a book about the life of Gandhi, o sea, leí un libro sobre la vida de Gandhi, entonces ahí sí nos dice que es una vida particular, o sea, es algo específico, igual que lo de los vegetales en el supermercado. Acá nos estamos refiriendo a Gandhi, que estamos leyendo un libro de la vida de Gandhi, entonces ahí únicamente nos referimos a Gandhi, entonces ahí el the life, sí llevaría, porque es algo específico, no como acá que nos habla de que la electricidad podría, la vida sería difícil. Sin la electricidad, pues ahí se refiere a la humanidad completa, entonces es algo generalizado. En ese caso, no llevaría el artículo. Bueno, acá nos pone otro ejemplo, coffee. Entonces, Britain coffee is more expensive than tea. Entonces, como que en el Reino Unido el café es más caro que el café, que el té. Entonces ahí se está refiriendo, bueno, no dice que es una sustancia y pues otra vez es una forma generalizada. Lo que quiere decir que no lleva el artículo del café, porque estamos hablando que es algo generalizado en el Reino Unido. Acá nos dice que the coffee you made is delicious. O sea, acá dice esta taza específica. Ahí se está refiriendo a una taza de café única que tú vas a tomar. Entonces, the coffee you made delicious. Entonces, la taza de café que haces es deliciosa. Entonces, ahí se está refiriendo a una taza de una persona en específico, entonces en ese caso se llevaría el D. Bueno, esas son otras reglas con respecto al zero article y al artículo definite o artículo definido. Listo, acá tenemos otro diagrama en forma de algoritmo. Nos dice el algoritmo definitivo de los artículos. Bueno, acá es más como un ejemplo, como una estructura en forma de algoritmo. Aquí nos dice start node, bueno, el sustantivo. Nos dice es de un grupo único, geografía específica, superlativo o instrumento. Listo, eso ya lo hemos visto con respecto a los ríos, a los lagos, a las ciudades, a los países. Entonces nos dice que es con respecto a una geografía específica. Nos dice que con el superlativo también lo habíamos visto. Entonces cuando va con el superlativo o instrumento. Listo, acá nos da un ejemplo. Digo, acá nos dice sí, o sea, usa el de. En este caso, usa el de. Estamos hablando de algo en general, entonces también nos dice que no es específico, el oyente sabe si exactamente a qué o a quién se refiere. Entonces, en ese caso, sí usa el de. Y nos da el ejemplo, the dog in my house. Entonces, el perro en mi casa. Entonces, ahí sí como es específico, entonces ahí sí nos está hablando de que el perro, entonces de dog, ahí sí lleva. Bueno, acá nos dice es contable y singular, y pues aquí sí salen las tres ramificaciones, entonces si empieza con sonido vocal, entonces usa an. Em, acá en este otro caso usa a, digamos, cuando empieza con sonido consonante, ahí como en el ejemplo de acar, car, y en este otro nos dice no, entonces plural incontable. Entonces usa some o any en este caso porque em, son ¿qué? Son cuantificadores o sustantivos contables. Entonces en ese caso
no vamos a utilizarlo, ¿sí? No vamos a utilizar el artículo. Bueno, acá diagnóstico en el mundo real. Entonces, test one, could you please close door? Entonces dice diagnóstico específico. Ambos sabemos que la puerta está abierta en la habitación. Entonces ahí, the door ahí sí llevaría, porque es algo específico. Bueno, test 2, his y engineer. Entonces nos dice diagnóstico singular contable, profesión general, empieza con sonido vocal. Entonces, an engineer. Entonces en ese caso lleva an. Y test 3 o test 3, I go to work by car, nos dice diagnóstico de institución visitada por su propósito primario, rutina. Bueno, entonces ahí nos dice que no lleva, eh, pues porque es obviamente una rutina, lo que habíamos visto, entonces no lleva. Listo, básicamente sería eso sobre los artículos determinados, indeterminados y el artículo cero. Entonces, bueno, vamos a practicar algunos ejercicios. Em, Miremos a ver. Listo, María Camila, si puedes ver Sí, el... señor. Listo, vamos Ya. acá a hacer una práctica ahí, a ver cómo nos va. Entonces, miramos acá. Bueno, este está en español. Sorry, it's in Spanish. Pero bueno, no importa. Esto es de buscarlas acá, de buscar todos estos artículos Eh, en Spanish. ¿En español? Sí, pues, este salió en español. Pero bueno, igual no importa. Toca una palabra oculta. Dice arribita. ¿No era buscarlos en inglés? ¿Esos? Eh, a ver, miramos. Creo que no. No, porque aquí ya encontré, digamos, yo había visto, mira, es que aquí sí es que fue uno. No, era uno. Ujú. Era uno. Listo. Era este, mira uno. Entonces, listo. Bueno, los ya la encontré. A ver, como te digo, están la 1, 2, 3, 4. Contando de la U hacia abajo, 4. 1, 2, 3, 4. De la O U que sea, está en la... esta U, ¿sí? Ajá, sí, señor. Cuatro En hacia la abajo. K. Entonces, ¿Mm? uno, dos, tres, cuatro. Ajá, corre un poquito. F, L, ahí. Ya. Ahí. Los. Entonces, La, este la, sería, la. No, la de al lado. La que está al ladito de la F. Al ladito. esta Eso. L, ¿sí? Ajá, sí, señor. L, diagonal La está la O O, la y la S. S. Sí, van como en diagonal. Pero era ellos. Yo pensé que eran los. Ajá. Sí, mira, ellos. Sí, parecía los, Entonces pero los sí, sí, estaría arribita, parece. donde termina la S de ellos, la Acá L, en al ladito. esta L, ¿sí? Ajá, sí, yo creo que de ahí diagonal hacia abajo, Este hacia el los. otro lado. Sí, yo Sí. creía. Sí, muy Ujú. bien. Está perfecto. Está perfecto. Listo. Ellas. Ellas estarían en la primera fila. En la primera fila. Sí, abajo, Creo que este. más abajito. Mm, Sí, mira, está ahí arriba hacia abajo. eso. Muy bien. Ujú. ¿Hizo qué? Unos. Another. Unos. Another. Yo creo Ahí. que lo vi acá, mira. Ujú. Unos. Pues unos. Muy bien. Se me hizo raro, fue chocolate, ¿no? Chocolate no es un artículo, no sé por qué aparece. Pero está acá abajito, donde está la X, al ladito está la C, ¿Esa? ahí, diagonal hacia arriba. Sí, va también diagonal, muy bien, perfecto. Ujú. Faltan las unas y una. Mira, yo Las voy aquí cuales están, uno, ajá, sí. creo que las,
Ujú. Una está en la última fila. A ver, La que tiene eh, el huequito, una. Una. Acá donde, eh, donde está el huequito abajo de sal, o las, perdón, de las. a ver, La punta de acá abajito, la otra. O sea, el lado, ¿esta? eso, el lado izquierdo, creo que el lado izquierdo. No, porque es una. Lado izquierdo, puntica abajo. O sea, por Acá, este lado. baja, baja. Eso ahí, una. Ah, Otra. sí, sí, Ujú. yes. Y faltaría unas. Faltaría unas. Unas. No, esta no es. U, Tampoco, tampoco. esta tampoco. No la veo. U, no, por acá tampoco. Ah, sí, mira, unas. Allá. Ujú. Muy bien. Bueno. Listo, miremos otro. A ver qué sale. Ujú. Sí, 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 sí. Listo, bueno. Miremos este. A ver. Ah, pero este es de Quantify. No, pero este no alcanzamos a ver el tema. Creo que en la próxima. El de Quantifiers. Que de todas formas es un poquito complejo. Miremos este. No, este también es de Quantifiers. Sí, este yo creo que lo usamos la próxima porque no vimos el tema. Entonces es un poco enredado. Que si hay que Ok. mirar bien a qué se refiere. Bueno, listo. Ah, bueno, este es un videíto, pero creo que no sé qué pasa. Bueno, ahorita dejémoslo de últimas. Video. Para como más o menos ahí repasar un poco más específico. Es que creo que la mayoría son quantifiers. Este, no, estos son de cuantificadores. Este creo que es quantifiers. Sí, la verdad no los hemos visto, entonces es un poco complicado. Ok. No, básicamente todos sería buscar uno. Espérame un momentico. Bueno, sí. Miramos acá por ahí. Vamos acá. Está bañando al baño. Y luego es que se baña a estas horas. Ay, no. Vamos acá. Creo que hay otro. Miremos a ver este que tal. Ah, Listo. Miremos este. A ver. Este está fácil. Este sí ya tiene un enfoque más en los artículos en inglés. ¿Listo? te cayó el lobo. Mm, bueno. Vamos a ver Ah, cómo nos va. bueno, con el di, umbrella, iría con el di. Esa es Ah, sombrilla, ¿cierto? sí, la sombrilla, umbrella. ¿Mm? Al parecer sí.
O, El bueno, ahorita miramos. presidente. ¿Será que el presidente también va con el D? El De presidente. presidente. Yo pensaría que sí, porque acuérdate que se habla cuando se habla de una persona en específico, Ujú. digamos que es el, digamos, en el caso de un país, ¿no? Pues el presidente es el único que hay, ¿no? Sí, no, no hay más. Pues creería yo que con el D, el presidente. Listo, vamos a ver, de presidente. El otro es, eso es huevo, pájaro. Y Chile es hijo, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Chile es hijo o niño? Child, esos niños. Agua. ¿Será que uno puede decir el agua? No. Em, yo pensaría que es más como los artículos indeterminados. El A y el AN se diferencian dependiendo si viene una vocal o una consonante también, ¿cierto? Exactamente. Es cuando, acuérdate que, bueno, acá la ventaja es que no hay con H, porque acuérdate que con H tiene dos sonidos. Pero digamos acá, hay unos que comienzan con vocal, que vocal es con AN, ¿no? Y con consonante es con A. ¿Listo? Entonces yo creo que water es agua, ¿cierto? Sí. Sí, weather. Sí. Yo creo No, weather eso es no. el clima. Eso es clima. Antes yo creo que igual va con el D, con el D. Sí. Listo, miremos a ver de. ¿Mm? Y bueno, entonces con la A solita van las que empiezan con vocal, ¿cierto? Sí, básicamente sí. Ahorita, E, 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 E. Huevos. Ex. ¿Mm? Entonces, este lo pondríamos ¿dónde? En el E, E, E. Acá, sí. Ey, listo. Ujú. Chill iría en an. Listo. Child and. Air en A. Listo. Air and air. ¿No van la de arriba? La Tú dices en el de arriba. Listo. Ok, ok. cat iría con el an. Listo. Cat and an. Beer con el an también. Bird. Entonces, beer and an. Y pues la otra en el a solito. Listo. An. Muy bien. Enviar respuestas. Ay, Nos quedaron mal algunas. Venga, miramos bien el. Venga, miramos las respuestas. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, acá nos dice. Weather quedó bien, que es el clima, y de President quedó bien. Umbrella no, Umbrella sería. Creo que la, Umbrella va en an. Eso en A. Umbrella va en A. Umbrella. mm, Entonces aquí, venga, pero estas. ¿Sabes qué pasó? Las pusimos al revés. O sea, estas era, consonantes van en A y las vocales van en AN. ah, Volvámoslo a repetir, a ver, espere, lo repetimos nuevamente. bueno, volver a Sí, empezar. ese fue el error. Acuérdate que em, Puede ser al revés, al contrario de lo que. sí, sí, o Ujú. sea, vocales con AN y consonantes con A. Pero espere, lo volvemos a. Listo, volvamos de nuevo. Y ahí lo Entonces, practicamos. con el D sería president Listo, y weather. presidente. ¿Y cuál? Weather. Igual, listo. Ujú. Entonces, el presidente del clima. Listo. Entonces me dices que la A solita iría con las consonantes Sí, yes. y an con vocal. Con las vocales, exacto. Ok, entonces umbrella iría con an. Listo, umbrella. An umbrella, una Sí, porque se quedó sombrilla. mal con el D. Pero esa quedó mal con el diente. No, no es la. Y si esa no había que ver arriba, gente. Ajá. Eh,
Ant es hormiga, ¿cierto? Sí, an Ah, hormiga. Yes. el niño, el cuello, el feo, el pájaro y el gato. Yo creo que cat va con el A. Listo, cat. Entonces, el niño. It's- Coloquemos ant con an. A ver. Listo. Ant, una hormiga. ¿Qué es? Aire. Air. Ah, entonces esa va con el D. Listo. El aire. Entonces, beer iría con A. Listo. Bird. E con Bird. an. Listo. Egg. ¿Ok? Ant. ¿No? Y chill con A. Listo. Y child. Ahora sí vamos a mirar. No, está perfect. Ahora sí quedó Ahora sí. perfecto. Sí, claro. Entonces es eso. Sí, porque a uno también a veces se le trata de olvidar si van con vocal o van con consonante. Entonces eso también es como de memorizarlos. Sí, a veces incluso uno ya con el tiempo uno va a mirar y ay, se confunde uno. Entonces, si miremos a ver, cuestionario, miremos este cuestionario, a ver, miremos este a ver qué tal. Ah, este es como el mismo, pero entonces es ya escogiendo la palabra. Ya sale directo ahí. Ok. Entonces, A. Como repasa. Sería, ay, ¿cómo era? An con, Acuérdate que, entonces, acuérdate que la vocal va con an. ajá, entonces an. Listo. ¿Mm? A. Está perfecto. Day. Ey, Day. listo, di. A. No, an. En. Muy bien, Ujú. perfecto. D. Listo, di. Depressing. D. The weather. A. An. Ant. En ant. Muy bien, perfecto. A. A child. Muy bien. I. A. A. Listo, eight. Eight periods. Muy bien, perfecto. Está perfecto. Sí, ese es básicamente también de practicarlo. Y ahí va uno, miremos otro diferente a ver qué aparece. Tenemos un nuevo play, a ver cómo nos va. Comenzar. A phone replacement for it. Acuérdate que aquí solo vas a mirar la primera palabra, esta palabra, y ahí miras la primera letra. Y ahí ya, eso le ayuda a uno mucho. Ok. Entonces sería eh, la, la azul. Dame ahora. Listo. Muy bien. There is article about that. An. Muy bien. Perfecto. She is Eh, an American as far pero as I knew. ahí no habla bueno, yo creo que es an. Sí. Yes. A. Eh,
A. Listo. 8. Perfect. An. Listo. Perfect. An. Perfect. We A. need doctor down here. Necesitamos un doctor aquí. Ya, soy fácilmente An. cautivado por una interesante historia. A. A. Perfect. A también. O A. Listo, perfecto. Está perfecto. Mm. Ven, yo creo que miremos uno más, miremos uno de estos, a ver cómo nos va. Listo, acá sí es de, creo que poner la letra en la oración. Entonces acá dice Wildlife sin sí, la ballena vive en el océano. A. Listo. Solita. That is a good place. Este es un buen lugar. La A también. Solita. Listo. Ah. El sol está brillando. D. Listo, di. Julia Roberts es una actriz. O An. sea, Julia Roberts. Sara tiene un nuevo novio. A. Eh, Mayorga es una isla. An. Perdón. An. ¿Esta de Sara? No, la de Ah, la Mallorca. de Mayorga, listo. Entonces, Sí, señor. la isla de Mayorga. An. Ella es una atractiva mujer, entonces es una buena idea. It's a bad idea. La A. Listo. 8. Buenos Aires es capital de Argentina. Es Yo capital creo of que D. Argentina. Buenos Aires es la capital de Argentina porque habla de unos países como tal, ¿no? Sí, Es D. D. listo. D. D. Debería que D. D. Y I like watching sky. Me gusta mirar el cielo, el firmamento. Yo creo que es D también. D. Listo, miremos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. Comprobar mis respuestas. Ujú. Uy, solo quedó mal la primera. La primera. Ay, ¿cuál? Eh, ¿Será que era pero D? no, yo creo que era sí, el océano. Ujú. Ah, sí, porque acuérdate D. que Que cuando es se algo. habla de mares, de ríos, siempre va Ujú. con la de, claro, fue por eso. Sí, sí, señor. De resto están perfectos. Sí, entonces, por lo menos lo del DIT lo captaste bien, ¿sí? Que va, Ujú. digamos, con los astros, con los países, ahí utilizamos el DIT. O cuando son nombres de países grandes o esto, ¿listo? Y el A y el AN, que siempre es pues tener en cuenta el A cuando va con consonante o consonante y el AN que va con vocal o vowel. Entonces, básicamente es eso, el tema es muy fácil, es cuestión de acordarse uno y ya, y lo otro es muy fácil. Lo del cero condicional, digo, el cero artículo cero, sí es un poquito complicado, Ujú. pero no es que aparezca mucho, realmente no es muy usual, no aparece mucho, pero igual también es de tenerlo en cuenta. Ok. A mí también se me dificulta un poquito a veces
el cero, el cero artículo. Entonces, también tenerlo como en cuenta. Y pues del sonido de la H, de esos sonidos que salían ahí, tampoco son muy usuales, pero puede pasar a veces que le sale a uno en alguna evaluación o algo, lo corchan uno con esas létricas, sobre todo lo que era la H, ¿no? Entonces, tener básicamente en cuenta esas cositas y lo otro pues ya es más llevadero. Entonces, yo creo que hasta acá llegamos con la clase. Entonces, thanks very much. I see you or next class. Good night. Entonces, muchas gracias, María Camila, por tu asistencia y tu participación. Nos vemos la próxima clase. Que descanses. Bueno, muchas gracias también. Que tengas buena noche y buen fin de semana. Gracias igualmente. Bye bye. Chao.